Fíjense, en el caso del método, va a ser alusión a un procesamiento que garantice la repetibilidad si es cuantitativo y si es cualitativo es la veracidad de esos resultados, de esos hallazgos. Entonces ahí es donde nosotros vamos a decir cuál es el tipo de diseño, la muestra, los informantes o los participantes, el procedimiento, la manera de cómo yo valide el instrumento, si es cuantitativo, si es cualitativo, entonces tengo que hablar de lo que es la parte, el rigor dentro de la investigación que Guba y Lincoln hablan mucho de esa manera de hablar sobre la credibilidad de las investigaciones cualitativas. Entonces, fíjense, ¿qué debemos hacer? Aquí, acuérdense que termino hablando con los dos términos según el enfoque. Tenemos que narrar la información. Ahí, como les dije anteriormente, yo no voy a definir, a no ser que sea algo bien significativo, que estoy nombrando a un autor para que me dé apoyo a lo que yo estoy investigando. Por supuesto, tengo que exponer también mi posición autoepistemológica, porque así sea desde cuantitativo, igualito, tú dices que estás en un enfoque positivista, pues. Si es en el cualitativo, entonces ahí es donde tú vas a decidir qué voy a hacer. ¿Va a ser interpretativo? ¿O voy a utilizar la teoría fundamentada? ¿O voy a trabajar con fenomenología como método? Porque ya después tenemos varios de esos términos se utilizan también para cuando yo quiero hacer la interpretación de los hallazgos. Entonces, me imagino que en cualitativa, la profesora que trabajó con ustedes les pudo haber explicado la diversidad de métodos que hay. Porque en investigación cuantitativa uno solamente habla del positivismo y luego en la estadística, la manera de cómo vas a analizar los datos, entonces ahí te das cuenta si vas a trabajar, si es estadística descriptiva o si vas a trabajar con la moda media, mediana, vas a hacer estudios comparativos, vas a hacer la TED Student, qué sé yo, que tantas cosas hay también en Sí, cuantitativa. a mí en investigación cualitativa me tocó hacer un encuentro de saberes, Ajá. así lo planificamos, un encuentro de saberes sobre los métodos y técnicas para la investigación cualitativa. Ok. ¿Y cuáles recuerdas que conversaron en esa oportunidad? Bueno, me tocó hacer la presentación sobre el círculo hermenéutico. Ok, También se habló de Husserl, ok, se habló de eso es la, fenomenología. Ajá. sí, se habló de lo que le gusta mucho a la profesora Noemí, la autobiografía, los Ah, relatos de ok, vida. historia de vida. Exacto. Ok. Entonces, bueno, imagínate ustedes, está la etnografía, está Y creo que está en un canal de YouTube de Simapisa. Luego busco el enlace para compartirlo. Ah, ok, ¿cómo se llama? Canal del Centro de Investigación Mariano El Enrique centro de Sánchez. investigación. Ah, qué interesante. Tienen, montaron videitos ahí, Sí. excelente. Fíjense, por ejemplo, yo puedo decir que mi investigación es interpretativa y el método que utilicé para hacer el análisis de los hallazgos fue la fenomenología. Pero también puedo decir que mi investigación tiene una posición epistemológica fenomenológica. Entonces, desde un principio tengo que decir por quién me voy a guiar. ¿Va a ser por Husserl o va a ser
Ay, ¿cómo se Gadamer. llama él? Hay Gadamer. uno, sí, Tagadamer, pero estos son más base a la parte de la filosofía. En el Sí, caso tuyo, si tú quieres trabajar fenomenología, hay otro autor que tiene que ver con la fenomenología educativa. Como tú vas ok, a trabajar con el área educativa, te voy a conseguir el autor para que tú veas cómo es la claro, visión del mundo de él desde la fenomenología. Pero resulta que tu investigación quieres hacer la investigación-acción. Entonces decides cómo la voy a hacer. ¿La voy a hacer desde la teoría crítica o la voy a hacer desde el pragmatismo? ¿Por qué teoría crítica? Ah, bueno, porque yo quiero ver la relación que hay entre dos grupos sociales. La teoría ujú, crítica siempre es el encuentro entre grupos sociales. En cambio, el pragmatismo, siendo igual investigación-acción, que tienes un ciclo donde aplicas un instrumento, un programa y lo educas y lo haces cambiar su manera de pensar, lo puedes hacer desde el pragmatismo. Es decir, tú estás preocupado por resolver un problema. No tiene nada que ver con la parte de clases sociales. que Entonces, hasta puede ser eso un tenemos... problema, ¿Mm? puede ser un problema, bueno, acaba de decir que no tiene nada que ver con la clase social, pero puede ser un problema entonces netamente instruccional, por ejemplo. Exactamente. Ok. Porque, ¿qué ocurre? Por ejemplo, yo, Perdón, didáctico ah, instruccional pudiera ser. sí, Los dos que estás sí. trabajando, digo yo, disculpa que me pedí la. No, 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 no importa. es que uno va agarrando todo lo que la gente le va Estamos en un diciendo. conversatorio, estamos en un conversatorio. Claro, fíjate tú, eso es lo que se hace en las líneas de investigación. Yo no sé si Sí, ustedes están dentro de una línea, y en una línea, tú llevas una idea y la gente te puede tumbar la idea, pero porque no es porque quieras, sino sencillamente te dan razones y tú te das cuenta y dices, ah, mira, yo no lo había visto, porque cada quien tiene su manera de ver el mundo y en función de eso es que tú puedes decir, ah, bueno, sí, tienes razón, ah, no, yo soy la que estoy equivocada, pensé, eh, estoy demasiado idealista, estos están más terrenales, etcétera, tantas sí. cosas que podemos pensar. Esa parte pragmática la manejamos mucho en el programa de maestría que tenemos en el departamento, que Ajá. se llama Tecnología y Desarrollo de la Instrucción. Claro, claro, porque eso es lo que es eso. Tenemos un problema, Resolver problemas de queremos instrucción. resolverlo, pero también no solamente resuelvo el problema, sino tengo que cambiar la visión del mundo de Claro. esa persona, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa cuando tú trabajas con la teoría crítica? Bueno, teoría crítica es marxismo. Y el marxismo siempre es una pugna entre clases sociales. Entonces, ¿qué ocurre si tú vas a trabajar algo instruccional? Nunca podrías hablar de el pensamiento crítico, pues. Fíjate, por ejemplo, yo no sé si ustedes trabajaron con ella, lo que también es una técnica y más que técnica es un método, es la narrativa. Método También narrativo. el método narrativo, también se trabaja el multimétodo, que es cuando Ujú. trabajas cuantitativo y cualitativo. También trabajas con La hermenéutica, profe, que la, o la la interpretación del hermenéutica. texto. Fíjate, ¿qué es lo que yo lo que pasa es que tengo una observación con la hermenéutica? Sí, tienes razón, Ajá. pero todas las investigaciones cualitativas tú haces hermenéutica, porque tú haces Ujú. interpretación de textos. Sí, Exacto. Ujú. Ahora, si tú lo quieres utilizar como método, tendrías que buscar quién es esa persona que te va a acompañar como teorizante desde la hermenéutica y cómo Sí. vas a hacer luego el análisis, porque la hermenéutica en sí tiene su propio método de análisis. Sí, Es como, por ejemplo, sin cuando... embargo, le digo que, Ujú, sin embargo, le digo que en mi caso, yo estoy trabajando, mi trabajo se va mucho a lo que es la religiosidad popular. Ahí ujú. hay parte de interpretación de textos bíblicos, entonces Exacto, ahí hay que exacto. hacer esa, hay Ahí, que ahí, meterle tiene, mucho ahí esa tienes parte. que Ujú. buscarte qué teorizante desde Ujú. los diferentes métodos te va a acompañar con la hermenéutica Sí, y cómo y sí. cuáles son las diferentes estrategias que utiliza para poder interpretar esos textos, que es lo que sucede con la fenomenología. La fenomenología tiene una manera de cómo Ujú. buscar la información y después representarla desde desde los hallazgos.
Fíjense, también está la etnografía, pero también hay otra que se llama etnometodología. No sé si Sí, la profesora y, le... y- y creo que me toca, en este caso, la parte el estudio etnográfico, porque en este caso mi tutor trabaja mucho con esa parte. De Con hecho, la etnografía, ok. el doctor Horacio Bior, él es el presidente del centro, tiene que ver con esa parte de estudio etnográfico. Se llama Ajá. el doctor José María Cruzet del IBI. Él es el presidente Oh, ok. eh, del Centro de Investigación Etnográfica, doctor José María Cruzet del IBI. Entonces, creo que mi tutor va a estar así como que sí, vamos a meterle el pecho a esta parte del estudio etnográfico, Oh, ok. porque tiene que ver con esa parte también de una información o una, en este caso, bueno, para contextualizar los que no lo saben allí, eh, mi trabajo, como dije ya, tiene que ver con la parte de religiosidad popular, pero en este caso es una manifestación de la Virgen de Coromoto, de Naiguatá específicamente. Yo soy de Naiguatá Ah, ok. y no es la misma imagen de la patrona de Venezuela, es otra, son otras características porque es una piedra, o sea, tiene otras cosas allí. Y dentro de esa parte de ese estudio etnográfico, porque hay mucha de la información que ha sido precisamente eso de recolectar información, de ir recogiendo información con autores y todo eso, con los actores. ¿Por qué? Porque hay mucho de lo que no estaba escrito que, bueno, se ha conseguido algo, porque de hecho Ajá. se consiguieron los escritos de Monseñor Mariano Martí de 1772, donde ya da cuenta de que existía esta reliquia de la Virgen en Naiguatá, de Coromoto en Naiguatá. Entonces, Oh, eh, va por ahí también esa, ok, por lo excelente. menos mi investigación. Ujú. Ujú. Entonces, fíjate, igual como se lo, que a la Beatriz, ¿no? Cuando me dijo que muchos de sus trabajos están relacionados ya con su intención Unida. investigativa, pues su tesis. Tú deberías también hacer lo mismo. Busca la manera de que todo lo que puedas hacer sea para que alimenten más tarde tu tesis, porque Sí, sí, así es una de manera de algo profundizar de eso he más. trabajado. Sí, he Ajá, trabajado en eso. Ujú. excelente. Fíjense, como dije anteriormente, yo tengo que hablarle a ustedes tanto de cuantitativo como cualitativo porque todavía no sé qué es lo que van a hacer, pues. Pero cada uno de ellos tiene su método y sus técnicas, sus instrumentos y sus tipos de análisis. Cada uno de ellos tiene una manera de cómo nosotros podemos tener la fiabilidad y la confiabilidad del instrumento o la credibilidad de dicho instrumento y también todo lo que es el proceso investigativo. Fíjate, por ejemplo, cuando yo digo que mi posición ontoepistemológica va a ser desde la teoría fundamentada, que la utilizan muchísimo en el área de educación. ¿Por qué? Porque la teoría fundamentada es todo un método y dentro del mismo método está el tipo de análisis, que es el método comparativo constante. ¿Va? Entonces, ¿qué tenemos que nosotros? Nosotros tenemos que decidir que según nuestro tipo de investigación sé que, cuál es las estrategias, el método, la técnica que voy a utilizar. Si quiero construir el conocimiento del socioconstruccionismo, también le hablaron de esa manera de producir conocimiento. Y entonces fíjense qué sucede con el socioconstruccionismo. Se supone que yo voy a desconstruir, construir para volver a construir, porque lo que yo estoy viendo en mi contexto, debo hacer la interpretación, debo desconstruirlo, debo construirlo y las personas que sirvieron como participantes tienen que estar de acuerdo en esa reconstrucción que se dio. Entonces, ¿qué tenemos que utilizar? Tenemos que utilizar técnicas apropiadas para poder conversar con estas personas y tener información para poder conseguir los hallazgos. Debo tener una manera de cómo voy a contar, cómo voy a describir mi investigación
sí, va a ser con ese tipo de investigaciones que son, que a pesar de ser cualitativas, yo las veo muy rígidas. ¿Ok? Para mí la teoría fundamental me parece que es como muy rígida. Tienes pasos, tienes que seguirlo. En cambio, ¿qué sucede, por ejemplo, con la narrativa? Completamente diferente. El ambiente, el contexto te va diciendo cómo lo vas a hacer, porque tú estás narrando una historia, la estás contando. Entonces, bueno, la idea es que tengan un dominio, por lo menos mínimo, de cada uno de esos métodos y de esa posición autoepistemológica para poder Sí, decidir cómo van a y yo, hacer sí, su intención investigativa y y yo hasta creo, el mismo artículo, pues. sí, profe, yo creo que eso es lo que le da la rigidez a la investigación, Sí, el sustento de la investigación como tal. exacto. Entonces, miren, ¿qué ejemplos tenemos aquí? Aquí está un ejemplo de cualitativa en donde utilizó el método fenomenológico, porque va a hablar sobre la reflexión de una experiencia personal y laboral de los profesionales. Fíjense que por lo general ese tipo de investigaciones son poquitos participantes porque uno no solamente hace una observación participante como hizo este, sino también tienes que hacer, puedes hacer una combinación de técnicas o de Entrevistas, método. Fíjate tú, puse aquí entrevista semiestructurada. Por lo general, la persona que trabaja con entrevistas semiestructuradas es que todavía no tiene la destreza para hacer preguntas de la pregunta y de la respuesta que te está dando el participante. Cuando tú dices que tu entrevista, apliqué la entrevista, ajá, pero ¿cuál? ¿No? Ninguna. A medida que yo iba preguntando, ellos me decían algo, en función de eso yo hacía las preguntas y así sucesivamente. Una entrevista, este, mm, la misma palabra se lo está diciendo, nada estructurada. ¿Por qué? Porque de esa manera nosotros podemos ser más espontáneos. En cambio, con la semiestructurada, como tienes que tener unas pautas para no perderlas, siempre haces eso y después tienes la libertad de hacerlo de otra manera. Fíjense, aquí tengo un autor que es Hurtado. Hurtado, la persona que utilizó a este autor de metodología no utilizó una definición, sino sencillamente explicó una manera de hablar de lo que son las entrevistas semiestructuradas desde la visión de ese autor. Entonces, la idea es mostrarles para que ustedes vean que el método, por lo general, no tiene tantas citas como la tenemos nosotros en otras partes de los apartados. Fíjense, aquí también vuelven a nombrar a Martínez, pero tampoco da una definición, sino hace una paráfrasis sobre lo que es la descripción fenomenológica. Acuérdense que este ejemplo, estas dos hojas, son de la misma investigación. Aquí tenemos otro ejemplo. además que, además Ajá, de que dime. el método debe ser página y media. Sí, sí, Y también. entonces si nos ponemos a definir lo que es un instrumento, una entrevista, Claro. eso es redundar sobre lo que ya está escrito. Ajá, sí. Fíjate, aquí en cambio es cuantitativa, ¿va? Te dice que es de campo, dónde la va a aplicar, la cantidad de personas, te dice el instrumento, que es un cuestionario, pone lo que dice Bavaresco. Otra, fíjate, de toda esta página que está aquí, hasta la idea que es una media página, solamente nombra un autor. No como en la introducción o como cuando estás haciendo la discusión, que tú tienes que nombrar a autores. Luego te sigue describiendo ¿cómo se llama? El cuestionario porque él tiene que explicarle a la gente lo que sería las dimensiones. Aquí uno cuando va a hacer el artículo habla es de dimensiones porque cuando hace el análisis agrupas y lo agrupas con dimensiones. ¿Va?
Entonces, tienen un ejemplo de lo que sería un método cualitativo y uno cuantitativo. Fíjense que me voy para atrás porque quiero que vean que se da alusión del procedimiento que vamos a seguir, cómo se van a adquirir los resultados, cuál es el diseño, cuál es la muestra, cuál es el procedimiento. Entonces, esa página y media debe estar muy rica en información, pero muy bien sintetizada. Ahora, tenemos lo siguiente. Si ustedes quieren, pueden hacer un artículo juntos. Pónganse de acuerdo si lo quieren hacer en grupo. Hasta 3 personas, cualquier temática. Pero, como he visto, tienen énfasis en hacer trabajos que alimenten a su investigación y es muy bueno. Igualmente, pueden hacerlo con enfoque cuantitativo o cualitativo. Puede ser mixto. Ustedes verán cómo lo harán. Seguirán preguntándole a su amiga incondicional a ver en qué los puede ayudar como para poder hacer una investigación. Muchas gracias. También les puedo decir de que pueden hacer su investigación con su trabajo de grado. Aquella persona que no ha publicado su trabajo de grado puede hacer una publicación de ahí. ¿Qué pueden hacer con... bueno, déjame para terminar aquí, después me salgo. Fíjense, tienen que hacer, todo me lo tienen que entregar en Word, no me lo entreguen en PDF, porque yo en Word corrijo con comentarios. Entonces es más fácil hacerlo en ese formato que en PDF. ¿Va? Y por último Tengo, está... tengo limitaciones. Porque el computador que utilizo, mi trabajo es directamente en el Drive. No tengo ni siquiera Office. Creo que se va. Imagínate, ya. Mire, otra cosa interesante que quiero comentarles. Yo les voy avisando con antelación cuando tienen que entregar las cosas para recordársela, aunque eso va a estar ahí en el aula. Para el día 4, creo que es 4, ¿sí? Eh, Perdón, Sí, porque ahorita, ahorita. perdón, Ya, dime. en la primera fase de esta última parte de esta sesión de clase,